Y aquí está en la cabina Paolo Romanacci, CEO para México, Centroamérica de Enel Green Power, y además le cuento que habla 6 idiomas, así que Buenos días. buenos días y un muy buen español. ¿Cómo estás, Paolo? Muy bien. Entonces, buongiorno. Buongiorno. Bueno, nos podrías saludar en todos los idiomas que hablas y que conoces. Cuéntame cómo están en Enel, han celebrado grandes proyectos aquí en México. Primero entender cómo está en México y en qué etapa se encuentra. Bueno, son 10 años que celebramos aquí en México. Ya antes de esta última subasta, Enel Green Power era el líder de mercado de renovables y con esta última subasta festejamos aún más el éxito, ganando 593 megavatios de proyectos eólicos. Y entonces ganamos y consolidamos esta posición de liderazgo. Un grande éxito que se debe claramente a la capacidad de la empresa de Enel Green Power, pero también a la reforma muy bien hecha de México y a la infraestructura de México, que es un poco más allá, más al frente de muchos otros países. Ahora, ¿qué va a significar en términos de inversión el poder pues haber adquirido, ganado estos 593 megawatts? Con esos 593 megavatios vamos a invertir 700 millones de dólares, que se añade a lo que Enel Green Power invirtió en pasado, que entonces son más o menos 1.3 millones, 1.300 millones de dólares para plantas que están en construcción y que entrarán en operación muy pronto, y 1.500 millones de dólares que ya se habían invertido en los primeros 729 megavatios, que hace un total que está un poco abajo de los 3.500 millones de dólares. En puros renovables, ahora, ¿dónde se ubican, digamos, o cómo ha funcionado? ¿Se ganan estos megavatios y ustedes ponen el parque eólico en zonas ya especificadas, obviamente? ¿Cuál es el diferenciador o cuál es el modelo mediante el cual ustedes realizan la inversión, pero obviamente la recuperan? Sí. Se participa a la subasta con proyectos ya específicos, con nombre y apellido, y nosotros ganamos con dos conjuntos de proyectos. Uno está en el norte de Coahuila, son 249 megavatios, se llama Amistad, y el segundo se llama Dolores, es un proyecto siempre eólico que está en Nuevo León. Decimos así, se gana con primero el recurso. El recurso de estas áreas es absolutamente excelente y nosotros creo que llevamos mucha innovación. Llevamos innovación tecnológica, innovación financiera y también una partnership constante desarrollada con nuestros proveedores que nos permite mejorar y reducir los riesgos de los proyectos. Con eso, esos proyectos, para entender, para quien no entiende, los megavatios generan alrededor de 2.1 teravatio horas de energía, que corresponde a 1.300.000 hogares de mexicanos. Entonces, una porción relevante de energía renovable y no poluente para el país. Ahora, cuando hablabas del proyecto y el trabajo que tienen con sus proveedores, ¿quiénes son los principales proveedores, digamos, en estos proyectos? Bueno, en este momento los proveedores, tenemos proveedores locales que hemos desarrollado en el tiempo, especialmente en Amistad. Son los mismos proveedores de un otro proyecto que es Amistad 1. Que son liderados efectivamente por una empresa italiana que contrata después localmente toda la mano de obra. Siempre por lo menos el 50-60% de la mano de obra y también de las empresas son locales. Entonces es más gestionar empresas locales. Para las turbinas, claramente tenemos turbinas que son nuevas. Absolutamente innovadoras. El mercado eólico ha tenido que seguir y desarrollarse debido al grande éxito del solar, y entonces en esta subasta llegamos con turbinas aún mayores de las precedentes, más performantes, y entonces una innovación que permite efectivamente de llegar a tarifas que son récord mundiales y que entonces van a beneficiar aún más México.
El tipo de cliente obviamente pues son clientes industriales, ¿no? En estos proyectos se conectan a la red de la CFE o En este momento las subastas son destinadas a CFE básico, más. entonces son todos los clientes energía teóricamente, después no se puede distinguir la energía que llega, de dónde llega, a quién llega, pero esto, los clientes finales de suministro básico son también los residentes, entonces son o industriales que deciden de quedarse con suministro básico, entonces no entrar en el mercado abierto que se está abriendo en este momento Claro. o residenciales. Ahora, ¿cuántos más o menos cuántas turbinas son en estos proyectos? Digo, es una pregunta complicada, pero eso permite dimensionar visualmente, pues Sí, en este caso estamos hablando, ahora el número exacto no me acuerdo, pero podemos pensar más o menos a 200 turbinas. 200 turbinas. Ahora, tú has operado en muchos países, lo estamos platicando fuera del aire. ¿Cómo encuentras el ámbito de operación en México? Sobre todo, uno puede pensar en Coahuila, dependiendo de la zona, pues puede ser compleja o no, desde un punto de vista jurídico, el proceso que está viendo. ¿Cómo estás observando a México en este momento? Bueno, la experiencia que tenemos es muy positiva. Es verdad que empezamos los proyectos con grande adelanto para consolidarlo y tener una ingeniería bien aprimorada, pero tengo que decir que las instituciones nos han acompañado siempre en los permisos con grande seriedad, independencia, competencia y profesionalismo. Y también una otra razón de éxito, como había dicho antes, es la capacidad y el profesionalismo de las empresas. Honestamente, cuando llegué aquí no me imaginaba este nivel de profesionalismo y experiencia que permite, por ejemplo, en Coahuila, donde estamos construyendo la mayor planta de las Américas, es una planta solar de 754 megavatios, para entendernos, cubre 2.600 hectáreas, que son más o menos 7-8 veces Central Park. Estamos consiguiendo cada día récord de performance. El otro día, el miércoles pasado, instalamos 17.000 paneles en un solo día. Y eso se permite realmente por la capacidad de las empresas, la logística y entonces la infraestructura de México, que absolutamente está más allá de países que están aquí cercanos, como puede ser Brasil u otros países, que entonces en esto México gana en competitividad. Y en energía solar, ¿cuál es el nombre del juego? Es decir, vemos que hay temas de almacenaje, obviamente el potencial de los paneles solares. ¿En qué estamos en esa etapa en que está Enel Green Power? Es decir, se van mejorando las eficiencias y cada cuándo se van renovando. Claramente se va mejorando la eficiencia, se reducen los costos principalmente por una cuestión de logística, de cadena de producción. Y entonces claramente se ve una caída muy importante de los costos de los paneles, de los inversores, y esto se refleja en la tarifa. Por la parte de la utility, entonces nosotros de Enel Green Power se mejora muchísimo la logística y se mejora también en construcción. Estamos en una parte muy innovadora que es la innovación, la construcción por automación. Entonces ya alguna parte de la construcción la hacen robots, de forma que tenemos una reducción de tiempo, una precisión mayor y también una seguridad para las personas mucho mayor. O sea, los robots se instalan La instalación no se hace con con robot, robots, sí. pero la movimentación de tierra y los cables se pueden ya hacer Se con pueden robot. hacer. Ahora, ¿cuál es el potencial? Yo he escuchado que México por radiación solar es uno de los primeros 3 países, tengo entendido, en potencial de radiación solar. ¿Cuál es la perspectiva con estas condiciones y cómo ves, digamos, el crecimiento hacia adelante de Enel? Bueno, como dicen muchos analistas, entre los cuales Bloomberg, el futuro de México es absolutamente solar. Más del 50% de la matriz energética mexicana en 2040, que es bastante cercano, será solar. ¿Por qué? Porque tiene un recurso sobresaliente y muy bien distribuido, que permite entonces una generación en todo el país. Claramente, un tema importante es el recurso, el sol, pero también, como se había dicho, la superficie. México tiene los dos.
Para mí también es importante que en esta subasta Enel Green Power ganó con eólica, porque en una matriz energética balanceada es importante tener una diversificación de las tecnologías. Eso permite un balanceamiento en hora de punta y entonces cuando se necesita realmente la energía. Y entonces esta subasta y también con el resultado de Enel Green Power permitió demostrar que no es solo solar y entonces distribuida pero solo en hora de punta, sino que México tiene un recurso excepcional eólico que le permite balancear su matriz energética y entonces realmente tener un producto bien equilibrado. Pues una situación interesante la de México, que pasamos de ser una potencia en hidrocarburos, ya no lo somos evidentemente, a tener estas posibilidades. Ahora, para Enel, ¿cómo pinta México en el panorama global, siendo una empresa pues con un footprint, una huella global en todo el mundo? Bueno, México es absolutamente uno de los países más estratégicos y más importantes para la estrategia de Enel y no solo de Enel Green Power en el mundo. No hay muchos países donde hay una capacidad, un profesionalismo de la industria, un Estado de Derecho y una estabilidad de las instituciones, una reforma estable, clara y exitosa, un mercado abierto y competido, y un recurso sobresaliente y también una economía que de toda manera continúa creciendo y entonces un mercado de la energía que permite de poder crecer como lo estamos haciendo a 3 o 4 dígitos por año. Entonces, absolutamente México está en los primeros 3 países, si no realmente el primer país de la estrategia de Enel en el mundo. Por último, Paolo, preguntarte, ¿habría algo que México podría hacer para acelerar este potencial que tenemos? Es decir, ya el potencial ya está más bien para explotarlo. Bueno, la reforma fue absolutamente exitosa, fue hecha en un tiempo récord, en un momento cierto, pero una reforma, como ya he dicho, es como un niño. Entonces, si no lo cuidamos bien, no va a crecer educado, no va a crecer disciplinado y va a tener problemas de la adolescencia o también más allá. Entonces, yo creo que hicieron un buen trabajo, se ha hecho un buen trabajo, pero no podemos sentarnos, se tiene que mantener alta la guardia porque la reforma es algo vivo. Entonces, especialmente en la parte de mercado libre, en la parte de balanceo, en la parte de infraestructura, entonces de transmisión, se tiene que hacer a una parte de trabajo. Hay que acompañar al adolescente, entonces habrá que observarlo muy de cerca. Te agradezco mucho que hayas estado aquí esta mañana. Enhorabuena por estos 10 años y sobre todo por los proyectos que están ganando. Habla muy bien y escuchar a un ejecutivo como tú, con tanta experiencia en tantas geografías, pues habla de realidades, digamos, porque más allá de lo que se puede decir en la retórica, cuando se ponen 750 millones de dólares más los otros 1.500, pues hay dinero detrás de las observaciones. Así que Paolo Romanacci, CEO para México y Centroamérica de Enel Green Power, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos.